Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir, no una entrevista, yo diría una muy interesante y yo me atrevo a asegurar, oportuna conversación con un ciudadano dominicano que desde que digamos el nombre yo sé que mucha gente va a conectar de quién me refiero. Vamos a conversar con el padre Norberto Rosario, quien independientemente del ejercicio de su sacerdocio, creo que por casi 25 años, Casi 26. Casi 26, es un ciudadano, porque también lo es, un ciudadano que se ha mantenido muy atento a varios temas y jugando un rol, yo diría, de preponderancia en lo que nosotros entendemos que pueden ser aspectos que interesan a la población dominicana, y hablamos de educación, hablamos de formación familiar, de disciplina y de una serie de cosas más. Por eso yo me siento seguro de que nuestro público televidente va a recibir muchas orientaciones útiles, independientemente de que usted pueda estar de acuerdo o no con lo que él diga o con lo que yo diga. Un hombre que habla claro también, que no es una persona que adorna las cosas, sino que la dice con mucha responsabilidad y con mucha claridad. Padre, un gusto para nosotros aquí en Sin Esquemas tenerlo, y de nuevo vamos a entrar en materia y, como le dije, vamos a hacer una conversación. Quizás yo me vaya por un lado y vuelva para atrás otra vez. Y voy a empezar con algo que a mí me chocó tanto, pero más que me chocó, me impactó, para que el término sea positivo. Fue esa frase que usted utilizó de que cuando usted dijo que la mentira de la educación y la educación de la mentira. Sí. Eso para mí, oiga, en esa frase tan corta, dice tantas cosas. Y yo me atrevo quizás a querer oír de usted una vez más cómo usted llega a ese planteamiento tan contundente sobre un aspecto tan fundamental como es el sistema educativo nacional. Gracias, doctor Atala, por invitarme a su programa. Yo he dicho, creo que dije en día pasado con Nairobi Viloria, que a final de los 70, yo era un muchacho, creo que era doña Emma Balaguer, que tenía el movimiento que se llamaba la Cruzada del Amor. Aquí yo le he puesto entonces que es la cruzada por la educación. Fundamentalmente esa frase de la mentira de la educación y la educación de la mentira viene significada por muchos motivos a la vez. Por un lado, el primer elemento es que el Ministerio de Educación tiene la premura siempre, y el Estado Dominicano, de mostrar resultados. Pero es que los resultados no se pueden mostrar de la noche a la mañana, es un proceso. Entonces, primer problema que yo veo en ese orden desde el ministerio es que se cambian mucho los programas y los procesos. Y además hay un proceso de saturación de programas. Tenemos, por ejemplo, el currículum por competencia, que debe estar en vigencia, pienso que creo que hasta 2030. Ya tenemos a largo más de 10 años. Pero resulta que además de eso, que es un currículum bien amplio, pero tenemos más de 30 programas adicionales. Sí. Entonces, si tenemos más de 30 programas adicionales y constantemente anexando, y hay presión también de grupos e instituciones que también presiona para que le aprueben nuevos programas y nuevas cosas, entonces todo eso crea un caos. Entonces queremos resultados, pero no nos detenemos en nada. Un ejemplo sencillo. Yo tenía mucha esperanza con un programa que se llama Conbase, que en los últimos 3 años se ha aplicado. Conbase sobre todo es para que en el primer ciclo de primaria, es decir, primerito, segundo y tercero de primaria, los niños puedan estar al nivel y las condiciones que cuando lleguen a los 8 años sepan leer a ese nivel que estamos hablando y escribir e interpretar algo. Y cuando usted dice leer, padre, la gente se cree que leer es simplemente tener la capacidad de ver el libro,
y textualmente leer lo que Leer. dice, sino también ir educando el aspecto fundamental que lo digo ustedes, lo que es la lectura comprensiva, Eso. que la vayan formando. Es decir, lo que dicen de manera muy rápida, lectoescritura y comprensión. Exacto. Entonces, ahí se van mezclando cosas. Por ejemplo, ese programa ahora mismo prácticamente muere ya. Ahora están con el afán, 3 años después, con el afán de un nuevo plan que se llama la alfabetización en tiempo oportuno. Pero ahorita vamos a ver qué vamos a cambiar, porque ahorita se cambia otra vez, porque no vemos resultados de inmediato. Es que no puede pretender los resultados de inmediato. Ese es un proceso. Entonces, aquí el gran problema directamente de los estudiantes es un problema de lectoescritura y comprensión. Para decirlo de manera más secuencial, lectura, escritura y comprensión. Claro. ¿Sabe, doctor, que aquí tenemos que más del 80% de los alumnos que llegan a secundaria, que hoy es primero de secundaria, que antes era séptimo. Séptimo. Sí. El 80% de los muchachos hay que alfabetizarlo. Wow. Hay que alfabetizarlo. Ojo, que hay centros que es más del 80%. ¿Sí? Y cualquiera que lo oye usted, padre, dice que hay que alfabetizar Sí, señor. a un estudiante de un 7º curso antes que ahora un primero Que de ahora un primero, bachillerato. que hay que alfabetizarlo. Y yo le creo a usted en cierta forma porque... Doctor, es que yo lo compruebo de manera directa. Es que yo, no, es directo. O sea, si yo entro, por ejemplo, el año pasado que era la prueba PISA, y doña María El Santos, que fue ante la directora de la Regional 07, ahora como técnico nacional, va a mi liceo, porque escogen el Liceo San Francisco para que se dé la prueba ahí. ¿Ya sabe por qué? Porque se sospecha que ahí hay otro nivel. Y con todo y eso, en mi propio liceo, yo había entrado con el grupo de muchachos que ahora está en 5º, que era 4º el año pasado. La maestra va y yo le digo, maestra, pero tenemos un problema muy grave, porque yo he entrado a esa aula con 33 estudiantes y le he dictado 60 palabras y el promedio de palabra correcta escrita, del lenguaje común de nosotros, es apenas 13 palabras de 60. Una niña que me escriba una sola palabra correcta de 60, ¿sí? Solo 3 estudiantes que han podido escribir más de 30 palabras correctas. ¿Qué significa que un estudiante llega a primero de bachillerato, que antes era 7º, y él no sabe leer, de escribir ni interpretar? ¿Qué significa? Ese muchacho está muerto para ir a la universidad. Ojo, que hay que decir además, es otro fiasco. Por eso digo que es una mentira. Actualmente, el número de estudiantes que termina el bachillerato, el 6º grado de secundaria, apenas oscila entre el 15 y el 25% de los que van a la universidad. Entre el 15 y el 25%, doctor. Solamente entre el 15. Sí, es decir, es la derrota de la educación. Porque si esa es nuestra situación, entonces perdimos la inversión. Pero yo me pregunto, doctor, padre, perdón. Yo me pregunto, ya tenemos una ley que durante muchos años era un reclamo de que la falta de presupuesto en educación era uno de los elementos fundamentales para que podamos contar con un sistema educativo público, porque aquí estamos hablando del sistema educativo público, claro, que sí. vamos a hablar quizás después de esas diferencias que vemos en un sistema público y un sistema privado. Y tenemos ya una ley que otorga fondos que a veces uno oye y lee que sobra el dinero del presupuesto. Que no lo saben gastar. Digo yo, ¿y cómo es que puede sobrar dinero en un presupuesto si tenemos todas carencias? Es que no lo estamos utilizando bien, es que está siendo mal utilizado. ¿O qué es lo que pasa? Es que hay cosas sencillas, muy de abajo, que a veces, por ejemplo, falta de gestión. Ejemplo sencillo. Usted agarra a cualquier distrito de este país y usted va y usted encuentra que más de la mitad de los centros educativos tiene dinero ahí de sobra en las cuentas. Porque el director no lo sabe gastar, o no solo no lo sabe gastar, o no tiene la capacidad, o hay mucha burocracia para el proceso. Yo le decía en tiempo atrás al anterior director del distrito 1406, yo le decía, maestro, pídale al jefe de contabilidad que él haga una especie de programa con los centros educativos para que él le enseñe y le ayude a gastar el dinero que tienen. ¿Entendés? Porque entonces a veces hay que arreglar una puerta
y por la burocracia o por el proceso de que ese director tiene que salir varias veces del centro, no lo hace para resolver una simple puerta. ¿Usted entiende? O sea que ahí hay entonces una problemática de varios factores. Falta de gerencia, sí, una burocracia claro, excesiva, sí, que lógicamente que impide que la propia gerencia traiga resultados como debiera traer. Yo conozco de hace más de 5 o 6 años que se está en un proceso de individualización, de que los centros no tengan que, por ejemplo, ir al distrito para firmar un cheque. Se ha crecido mucho en eso, que ya los centros manejan todos ellos con su junta de centro que aprueba lo que hay que aprobar. Pero todavía faltan muchos centros que para firmar un cheque tienen que ir para el distrito. Y que en esta era tecnológica y digital. O por ejemplo, lamentablemente, el gran desacredito que los mismos centros tienen y el mismo sistema educativo con los proveedores. Por ejemplo, qué sé yo, un señor que tiene una librería que ofrece prácticamente todo lo que necesita un centro, pero resulta que hay una deuda acumulada que por falta de gestión no se resuelve. ¿Entiende? Y ese dueño de esa librería dice, yo no puedo seguir supliendo no puede. ya. No puede. Incluso puede provocar una paralización en muchos casos. No, pero fíjese, el cuento mío, que una vez cuando yo llegué a Villarriba, comencé una pequeña librería con la intención de suplirle a centros educativos, pero yo no sabía cómo era el negocio. Usted tuvo que cerrar. Claro, la cerré. Porque no iba a vivir con ¿cómo se dice? Con costos hundidos. Claro. Es imposible. Padre, uno ve el sistema educativo y a mí me ha tocado tener conmigo aquí en el programa y lógicamente como legislador que fui 10 años, tuve vamos a decir, la suerte de participar en esa aprobación de la ley del 4% de educación. Hay elementos que inciden en que las cosas no salgan como debieran salir aún teniendo todos los recursos. Que hay una mezcla, yo lo oí usted hablando de una palabra que a mí a veces me critican mucho porque dicen, Alberto, mira, tú estás como en tiempos de hace 50 años cuando tú estudiaste, porque yo creo... Los camaradas. Yo creo en la disciplina, yo creo en el respeto. Yo vengo de una educación donde a mí me formaron en la iglesia episcopal dominicana en San Francisco de Macorís, el reverendo Teléfono Isaac, que murió hace poco, y bueno, fue quien me alfabetizó. Y yo sentía que en los tiempos de que uno era estudiante de educación inicial, no había esa relación horizontal como hoy se quiere vender y quiere verse como una cosa positiva. Que me excusen mis televidentes, incluso mucha gente que dicen, ahí vayan Alberto ahora a hablar de querer volver. El respeto verdaderamente jugaba un rol determinante en la efectividad de la educación y en la relación estudiante y docente. Doctor, yo no llamo a ningún profesor. Yo me he propuesto, desde que por alguna circunstancia que no viene al caso, decir ahora aquí que entré al sistema en 2018, yo no le digo a ningún profesor, le digo maestro. Porque antes el profesor no era profesor. Una palabra pesada, maestro. Era el maestro. Y en cualquier comunidad habían 3 o 4 figuras de respeto. El maestro era una de ellas y cuidado si la más prominente. Entonces, lo que yo critico, el problema de la horizontalidad en las relaciones, es que el ministerio aceptó de algunos organismos internacionales que tienen su fuente en la ONU, comenzando con UNICEF, una serie de normativas para la convivencia basada en derechos humanos. Oiga, que toda la terminología no está mal, pero en la aplicatividad ha dejado desarmado a los centros educativos y a los entes concretos que tienen que hacer valer el proceso y validar el proceso de enseñanza-aprendizaje y crear las condiciones mínimas. Vimos ahí a ese profesor hace 2 semanas que le han golpeado, agredido de manera violenta. Pero hasta la ADP peca de omisión porque ahora nos enteramos que la ADP ha sacado una información que en este año escolar van poco más de 1.700 agresiones a profesores por parte de familias y estudiantes. 1.700. Yo le digo una cosa, doctor,
eso se queda chiquito. Porque yo aseguro que eso hay que multiplicarlo por 4 o por 5. ¿Sabe por qué? Porque aquí desde 2012 hay una política de silencio ante las agresiones y los abusos de familias y estudiantes todos los días contra los maestros. ¿Sí? No, y si a eso le agregamos también problemas entre los mismos estudiantes que provocan situaciones que se escapan no solamente de simple trifulca, sino que van más allá. Más allá. Ahí nos vamos a problemas más profundos. Mire, por ejemplo. De adicciones, mire, por ejemplo, una serie de cosas más. El año pasado, ¿por qué se hizo viral el famoso video ese que yo dije que no quería muchachos con las cejas tajeadas? Una frase de mi madre. Que no quería muchachos allá con peladas raras, ni quería muchachos con pajones. No, es que yo estaba en una disyuntiva, yo estaba en una disyuntiva muy tremenda. Teníamos 245 estudiantes, era la matrícula. Y yo comencé a sospechar que podía haber droga en el centro mío. Y entonces yo lancé una amenaza pública para que los dueños de la droga y el jefecito de la droga de allá supiera. Pero era falso porque ya hacía rato que estaba en el centro. Entonces me tenían el punto a 78 metros, literalmente, a 78 metros del centro. Y entonces al final del año pasado tuvimos que ayudar a salir, yo no digo que lo votamos, que lo ayudamos a salir a 14 muchachos. Y 30 muchachos más que cogieron cierto miedo por la presión que teníamos de que hubiera un cierto orden. De hecho, ahora mismo, en días pasados, hace menos de una semana, amenacé a unos menores de edad, más un mayor de edad, que vi que andaban merodeando otra vez por donde estaba el punto, que sospecho que quieren volver a ponerlo ahí, el punto de droga. Entonces, ¿cómo yo resuelvo el problema? Cuando un grupo de muchachos me tiene prácticamente el control del colegio, que ellos van y dicen que en los baños pueden orinar solamente en los inodoros, que en la pileta no se puede orinar porque hay muchachos de los que están usando droga que quieren la pileta para cuando se dan el tablazo, dormir ahí y pasar el humo de la droga ahí. O sea, imagínense. Entonces yo me pregunto si UNICEF y muchos organismos que yo no voy a criticar, que puede quizás que hagan aportes importantes y que hayan hecho estudios que pudieran haber arrojado resultados en algunos casos positivos o en casos variados positivos, no piensan, ni analizan, ni toman en cuenta el elemento de la disciplina, el elemento de respeto a las normas. Mire, que no se vea como, porque la gente como no oye hablando quizás nosotros de disciplina, no oye hablando de normas, de cumplimiento de normas establecidas, nuestros gloditas que creen que así que se aprende. Vamos a poner ejemplo sencillo, doctor. Yo le presenté el día pasado a José Miguel Morillo, y José Miguel Morillo ha hecho llegar al jefe de gabinete del ministerio un pequeño documento que yo le presenté, que sería un plan para recuperar lo que yo llamo la paz, la calma, el orden y, en definitiva, la disciplina y el silencio en los centros educativos. Entonces, ¿por dónde hay que comenzar? Primero, el horario. ¿Es el horario que hay que comenzar? Yo ahorita miré y vi que iba a llegar como 6 o 7 minutos después aquí. Yo antes de que llegara a las 10 de la mañana, ya yo me comuniqué con Paloma para decirle, mira, que voy a llegar por el tránsito aquí como 5 minutos después. Eso es respeto. Eso es respeto. Es decir, entonces yo estaba en un centro que ahí me inicié en el profesor Juan Bosch del Abanico, en el frente de un barrio con dificultades, como cualquier barrio aquí, pero no es distinto de otros. Y ahí teníamos que cantar el himno a veces 3, 4 y 5 veces, después de las 8 de la mañana, porque iban llegando grupos. Pero eso sigue igual en la mayoría de centros de este país, donde es chorro y chorro y chorro de muchachos que llegan. ¿Qué significa que un muchacho llega y entra al aula después que ya las clases han comenzado? Rompe. Una interrupción. Total. Ojo. Y el muchacho. Pérdida de tiempo. Escuche, el muchacho que llega dice que llega con una lonchera, con el desayuno, que él dice que él no se ha desayunado. Que hay que dejarlo desayunar. Y ahí la maestra tiene que esperar tiempo a que él se desayune, retroalimentarlo y ponerlo a tono con la clase para arrancar la clase. Ya se perdieron 15 minutos. Cosas sencillas. Segunda norma que yo aplicaría, que el acto cívico de la bandera sea un acto bien organizado. Por ejemplo, en el Liceo San Francisco mío ahora,
En 5 minutos nosotros tenemos la fila ordenada. Antes de 5 minutos lo tenemos últimamente. Bien logrado. Pero hay centros que se llevan 10, 12 minutos, 15 minutos para organizar la fila antes de cantar el himno. Pero ese es el primer acto que da el pistoletazo de salida del orden del día. Claro. Y si ahí no tenemos un orden, hay 3 muchachos debajo de un árbol que esos son intratables, que no hay quien le diga, ven a hacer la fila. Porque tú vas y a decirle que hay que irle con cuidado. Sí, mi amor, papi, ven para acá. Pero son cosas que yo lo vivo diario en diversos centros. Entonces, que no tiene que haber una consecuencia. Es que así como muchos nos quieren mostrar que está demostrado que los tiempos actuales requieren de otro tipo de forma de cómo manejar la educación, de cómo manejar la relación, profesor. Pero tenemos más de 10 años, de igual manera, padre, también está demostrado que no podemos aspirar a lograr una concientización de cualquier cosa que queramos lograr si no tenemos un régimen de consecuencias. Y un orden. Y orden. Y un orden. Porque nosotros aprendemos muchísimas cosas en otros lugares y ¿por qué no podemos nosotros también llevar ese orden, esa disciplina a lo más elemental y más importante que es la educación y la formación? Yo invito a cualquiera, por ejemplo, que vaya al Politécnico Loyola de San Cristóbal. Pero eso es así, que eso es a sangre y fuego que mantienen ahí el orden y la disciplina. Y a muchos otros centros católicos, otros centros privados, hay ley y orden, como decía el antiguo lema de la policía. Y hay resultados también. Y hay resultados. Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, puntualidad en los horarios. Segundo, buen orden, disciplina y sobre todo rapidez en la organización del acto de la bandera. Tercero, doctor, el silencio en los centros educativos. Cuando yo agarro y mido los decibelios en cualquier centro que voy, es 75 y 80 decibelios. ¿Cuánto dice la ley aquí de este país? 65 de día y 55 de noche. En los centros educativos 80, 85 y hasta 90 que yo he medido y tengo capturas ahí. Entonces, si no hay silencio, no hay un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y después, doctor, hay que agregar 2 cosas más. Padre, permíteme nada más una primera brevísima pausa para no interrumpir esa parte que usted va a agregar ahora. Y simplemente en un brevísimo tiempo continuamos con esta, lo dijimos al principio, interesante y oportuna conversación con nuestro distinguido invitado, el padre Norberto Rosario. Volvemos en un par de minutos. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenido donde comienza la patria. En el interés de darle razón de ser este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad. Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Indopel trabajando por nuestra nación, la cultura se escucha con nueva conexión. La frontera siente el ritmo del tambor. Sonando, dominicanidad en cada rincón.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. La Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones solicitando al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras para diferentes partes del país. Además, la institución inició el curso especializado en Derechos Humanos impartido por la UAS y Naciones Unidas, dirigido a la Comisión de Derechos Humanos y otros legisladores. En otro orden, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, participó junto a Ricardo de los Santos, presidente del Senado, en la inauguración de la cumbre legislativa del 9º Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, que este año llevó como lema "Con la Biblia en el centro". También Pacheco expresó su preocupación ante el peligro de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán para la economía de la República Dominicana, por lo que exhortó al gobierno a estar atentos a estos acontecimientos. Igualmente, Pacheco recibió la visita de cortesía del embajador de la República de Azerbaiyán, Su Excelencia Roshan Sayev, con quien conversó sobre varios temas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Saben las abejas es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. En BM Cargo sabemos que hay sueños que se envuelven en paquetes y nos enorgullece ser el puente entre tus sueños y tu realidad, porque cada entrega es especial. No importa cuán grande o pequeño sean tus sueños, entendemos que cada sueño merece ser cumplido. Somos más que una empresa de paquetería. Somos tus cómplices en cada aventura. BM Cargo, donde lo único pequeño es el mundo. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas a través de la aplicación de ProUsuario.
Ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Bien, padre, nos habló del silencio como una parte fundamental. Es decir, de la puntualidad, orden y rapidez en el acto cívico de la bandera. Iba a agregar otras cosas. Silencio, tenemos que lograr eso y concientizar en eso. Entonces, hay que agregar dos cosas más a eso para lograr un orden mínimo para que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga éxito. Dos cosas más. Hay que poner cámara en los centros educativos. En todo lado, excepto en los baños porque no se puede. En todos los lados, porque eso para mí está demostrado que en los centros que yo he estado y hemos puesto cámara, se reducen los conatos y los incidentes en más de 85%. Se reducen. Porque automáticamente, incluso... Saben que lo están viendo. Todavía lo utilizamos mal porque lo utilizamos reactivamente y no proactivamente. Es decir, para mí lo ideal sería que podamos utilizarlo proactivamente, es decir, que un centro de vigilancia en la escuela sirva para prevenir los conflictos y las cosas que suceden ahí. Es decir, que un personal esté vigilando permanentemente y pueda decirle, por ejemplo, al director o a un personaje concreto que se nombre, que es una figura que yo quiero que se tome en cuenta, es el vedel de orden y disciplina en los centros educativos. Que esa persona que está en el centro de visualización pueda decir, fulano, mira a ver qué es lo que pasa. Que veo eso existe en la actualidad, le pregunto, padre, no para mí, yo sé pero para nuestro público, porque cuando yo era muchacho, no existe. Lo vedel, y eso era algo que... Sí, pero aquí el vedel para mí tiene un sistema distinto. Aquí yo miro el vedel con dos centros educativos concretos, con el Politécnico Loyola, que ha existido siempre el famoso vedel de estudiantes, pero que ejerce una función muy concreta, o por ejemplo, el colegio Sagrado Corazón, allá en Santiago. Tienen ese personaje. Yo, cuando estuve en el liceo Profesor Bosch del Abanico y cuando estuve también en el liceo Manuel Salomé Tavera, y aplico lo mismo en el centro nuestro, San Francisco, esa es la función que yo desempeñaba. Vigilar permanentemente. Vigilar permanentemente. Por ejemplo, en el Politécnico Manuel Salomé Taveras, saludo a la maestra Yasiris Parra, si me ve, que es la directora de allí. ¿Qué es lo que yo hacía? Yo caminaba, llegó un momento que yo caminaba 7 kilómetros, doctor, de 7:30 a 1 de la tarde que me iba. Dándole vuelta ahí. Vuelta porque no se podía uno detener por los conatos hasta que dijimos, no, que vamos a controlar esto. Entonces, necesitamos ese personaje. Y entonces con las cámaras para evitar los conatos y los conflictos y las fechorías de los muchachos. Y se reduce todo. Entonces... Y conjuntamente el otro personaje que quería decir era eso, el vedel de orden y disciplina. Por ejemplo, en la puerta, ¿por qué no podemos vigilar el código de vestimenta? Porque aquí de una vez decimos, no, porque esos niños pobres que no pueden tener un zapato. Es mentira eso. Eso es falso. Porque si el papá más pobre quiere, compra un zapato. Además, el gobierno da los zapatos. Exacto. Y no son de mala calidad. Exactamente. Pero yo conozco escuelas que tienen zapatos ahí tirados todavía. Yo mismo tengo zapatos allá todavía. Entonces, pero mire con qué me encuentro. Que los muchachos no quieren ponerse los zapatos. Porque ya hasta eso. Tenemos otro nivel. Que me fueron un grupo al inicio de año sin los zapatos. Para ver si cedíamos. Y cuando llamo a otra escuela, ¿usted tiene zapatos ahí? ¿De cuál es el número de esto? Digo, agarré 7 muchachos y los monté en un minibús que tenemos. Digo, vamos para allá. Cuando vieron que era forzoso que le conseguimos los zapatos, dije que no tenían. Entonces ahí me dijeron 2 de ellos, y si nosotros conseguimos los zapatos hoy, podemos venir mañana con zapatos nuestros propios. Es decir, que los zapatos que le estábamos dando no los querían. También el aspecto del show off, como dicen, la chulería. Como la chulería. La chulería. Oh, pero teníamos ahora en día pasado, señores, ¿cuánto soñamos aquí haber tenido, por ejemplo, transporte para los estudiantes? Eso nunca soñamos. Cuando yo bajaba de Ceiba Gorda... Esos son avances que hay que reconocerlos. Claro, totalmente. Doctor, pero por favor, oiga, cuando yo bajaba de Ceiba Gorda en una mula, año 85, 86, 87, 88, al Indio, a hacer 7º y 8º, el único que bajaba montado en un caballo en una mula era yo. Y yo daba bola por semana a los compañeros.
¿No tenías un negocito usted, padre? No, pero... ¿Usted no le cobraba esos 5 No, no cobraba, pero, oiga, ¿cuándo soñamos eso? Nunca lo soñamos. Claro, claro. Pues miren, el día pasado lo que pasó, comenzando el año escolar, que en el colegio mío hay un grupo de papás que no se han confiado en el transporte público y han preferido seguir pagando un transporte privado que no está ligado directamente al liceo, sino que 2 personas tienen su pequeña empresa y sus guaguas y ellos le pagan a esa persona. Pues ese grupo de muchachos que siguen viajando en las guaguas privadas, entonces burlaban a los otros que llegaban en las guaguas más nuevas diciéndole, ¡llegan los pobres! ¡Llegan los pobres! Oiga, pues ya habían muchachos acomplejados por eso. Claro. Es decir, pero nunca soñamos eso. Hoy lo tenemos todo fácil. Y que todo se nos haya ido de la mano por un problema fundamental de disciplina. Exacto. ¿Sí? No, es obvio que yo, por eso que me interesó y me llamó tanto la atención esos conceptos planteados por usted. Por ejemplo, cuando yo oí de su boca decir que, haciendo una comparación de cómo eran las aulas hace X años, cuando usted estudiaba y ahora, por favor, que de 40 estudiantes en un aula, primero, habían 3 o 4 que eran buenos estudiantes. Y habían... No, al revés. No, perdón, no, hace 40 años habían, ahora hay 3 o 4 que son buenos estudiantes y el resto malos. Están muertos. En aquel entonces habían 3 o 4 que no sabían. Que no sabían. Que vamos a decir, no lo quiero llamar brutos, sino que no eran adelantados. Vamos a llamarlo de esa forma. Ahora yo le pregunto a usted, padre, ¿qué usted entiende en esa matriz de calidad de los docentes? Ya usted habló de muchas cosas del día a día. Que influyen de la disciplina. Currículum, de qué vamos a hablar, del ambiente también, cómo se desarrollan esos niños, porque es verdad, no podemos dejar de admitir que muchos niños van a la escuela y en sus hogares no hay, o en su ambiente fuera de la escuela no hay un determinado ambiente que le permita quizás llegar con un nivel de estabilidad emocional. Sí, es muy difícil. Y muy triste y muy lamentable. Eso es una realidad. Por ejemplo, doctor, mire, yo hace tiempo que he ido proponiendo en los ambientes donde me muevo que los equipos de orientación y psicología de los centros debieran salir por lo menos una vez a la semana a visitar familias de los niños que tienen mayores conflictos. Que deben salir, por lo menos visitar 2 hogares. En el abanico, antes, cuando comenzamos a controlar la puerta, al grupo que llegaba tarde, yo agarraba un grupo y lo montaba en la guagua. Y salíamos por el barrio a distribuir los muchachos casa por casa. Sí. Y ahí yo iba dándome cuenta de situaciones. La señora que le tocábamos la puerta a las 8:30, que se levantaba borracha, que me daba un trago a mí al abrir la puerta. Ya hay un problema. Entonces, ahí yo decía, digo, Dios mío, por esta muchacha o este muchacho, hijo de esta señora, está sano, está bien. Es un proceso. Él está bien, él está bien. O la otra casa, la otra familia, que la señora salía con el baby duerme, como dice, a recibirnos. No, usted llegaba y encontraba matándose el papá y la mamá también en algunos casos. O por ejemplo, yo he visto casos de muchachos que son tan héroes, doctor, que viven solo en su casa y que se sostienen con la ayuda de los vecinos. Y muchachos que van a la escuela. Pero entonces la escuela tiene que conocer esas realidades, ¿va? Para poder de cerca dar un seguimiento a esas familias que lo necesitan. No tenemos esa solución por falta un poco quizá de visión de las cosas. A veces un psicólogo, un orientador no se atreve a visitar a la casa a un muchacho porque ya desde el centro educativo ponen restricciones. Imagínense, es decir, los maestros. No, y a veces también se exponen a que vayan a la casa solo, a pecho, como decimos, y aparece un violento, un padre violento, algo que no lo quiere recibir. No, puede ser el caso. Puede ser el caso. Pero todavía, a pesar de todo eso, doctor, todavía hay un cierto grado alto de respeto al maestro. Bueno. Del tú a tú, el face to face, hay todavía un gran nivel de respeto al maestro. Si el maestro llega a la casa, si el psicólogo llega a la casa, olvídese que hay allí una actitud que no se le va a recibir de manera negativa. Muy difícil, muy raro. Entonces, mire, por ejemplo, el tema de los maestros. A mí me preocupa muchísimo
que en los últimos años el país, el Estado Dominicano y la sociedad dominicana y padres y amigos de la escuela quieren encontrar un chivo expiatorio de por qué no damos pie con bola con la educación y el rendimiento esperado. Y el chivo expiatorio queremos encontrarlo en los maestros. Pero como yo digo, no es que no haya problemas en los maestros, ADP y demás, pero como yo digo, la gente habla de la educación porque a todos nos interesa la educación. Y sabemos que es la vía más expedita y sana y seria y honesta para salir adelante y tener una movilidad social. Y que el país se desarrolle. Se desarrolle. Pero la gente no sabe lo que pasa en un centro educativo. El día a día de un centro educativo, de un maestro, tan solo con el papeleo y la burocracia de los centros educativos y a los maestros, ya con eso es un nivel de saturación increíble. Aquí, por ejemplo, yo estoy seguro, aunque podríamos revisar datos, que el maestro es el profesional que más horas extra no remunerada dedica a su trabajo. Aquí es muy difícil la mesa del comedor de la casa de un maestro que sirva de comedor, porque esa mesa siempre está llena de libros, de papeles, de registros y de cosas que tiene que completar e informar al ministerio. Demasiado papeleo insulso, es decir, que no sirve para nada porque no tenemos, eso no nos aporta una data. Y hoy decirle a un maestro o a un director o a un equipo de gestión o al equipo de orientación y psicología, necesitamos tal información. En el ministerio todo es para ayer que ya pasó. Y mándalo ya. Y pasado mañana volver a pedir la misma cosa. Pero nosotros entregamos eso. No, que mándalo de nuevo. Y hay que, así no podemos. Y hay que reconocer, y yo entiendo, padre, que usted me aclare esa parte, que en los últimos años, y fruto de la propia ley, aún con un manejo gerencial no adecuado de los recursos, las condiciones del maestro, del sistema educativo público ha mejorado sustancialmente. Bueno, yo quiero que en nuestra segunda y última pausa, para entrar al último bloque, hablemos de ese tema, y yo quiero también aprovechar su presencia para que toquemos el rol de la formación familiar, de los valores, de la fe. Lo que no quieran que creer es su asunto. Muy bien. Lo que no quieran lo respetamos, pero que también nos hable de eso. En un breve momento continuamos nuestra conversación con nuestro invitado, el padre Norberto Rosario, sobre este tema tan importante que es nuestro sistema educativo nacional, y no solamente en el contexto propio de la educación, sino de todo lo que envuelve esta problemática. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Si algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Surf. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por
por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana. Dominicana te sonríe. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Padre, usted mencionó algo ahorita en cuanto a los estudiantes, que ha sido un avance, el dotarlo de transporte. A los maestros, el transporte, la calidad de la vida. Alimentación, la aún no sea alimentación. se le suministra. Ahora, yo tengo entendido, no sé si, corríjame, que ahora mismo los profesores les interesa más ser maestros en la escuela pública que en la privada. No, pero claro. ¿Verdad que sí? Por supuesto. Es decir, un maestro que hoy día tiene 10 años en el sistema está ganando sobre 70,000. Y aparte de Sí. las condiciones de su seguro y una serie de cosas más. Sí, claro, sí, totalmente, sí. Bueno, por eso en su momento, en su día, la iglesia quiso entrar en un convenio, porque cuando pasó ese boom, digamos así, del crecimiento económico del sueldo de un maestro, definitivamente los colegios más sencillos y humildes, a pie de calle, de la Iglesia Católica, no podían competir en sueldo. Actualmente tampoco pueden competir. Evidentemente hay ciertos colegios de élite en el ambiente también de la Iglesia y de la sociedad que más o menos pueden sostenerse. Pero cualquier colegio ya, me decía una hermana de un colegio en San Francisco que no entró en el convenio, que ya el año que viene van a comenzar a cobrar poco más de 8,000 por estudiante. Es un buen colegio de San Francisco de Macorís, pero me dice la monja que prácticamente no alcanza y por tanto no pueden prácticamente competir. Todavía en San Francisco está la Altagracia. Está la Altagracia, sí, de ese precisamente me hablaba la hermana. Entonces, no se puede competir, es decir, ha habido una mejoría significativa. Pero, doctor, hay un problemita. Usted le pregunta a cualquier maestro del sistema público que si él piensa aguantar los 30 años, no hay uno solo, doctor, que le diga que sí, que él visualiza 30 años en la educación, que todo el mundo quiere esperar 20 años para irse, doctor, y hay gente que habla de irse antes, e incluso un fenómeno que tenemos ahora mismo, que los maestros... Pero explíqueme, ¿irse a dónde? No irse del sistema. O sea, ya dedicarse a otra cosa. Buscar la vida por otro lado. Claro, sí. Por ejemplo, un fenómeno que tenemos ahora, que los maestros que están más desencantados son los maestros que tienen 2 y 3 años. ¿Y sabe por qué? Porque el choque ha sido tan difícil al entrar al sistema que la frase dice así: yo creía que esto era otra cosa. Wow. Es decir, tú quedas roto inmediatamente cuando entra al sistema. Y aún así, padre, yo lo he oído a usted también y he oído por otro lugar, pero usted, que me he dedicado a darle seguimiento a cada vez que usted participa en un programa, aún así, con esas ventajas de los docentes en el sistema educativo público,
todavía los colegios privados siguen arrojando resultados mucho más favorables que el sistema educativo público. La razón es sencilla. Yo la sé, pero quiero que usted me la diga. Una sola palabra es disciplina. Disciplina. Es eso, es simplemente disciplina. Que si es un horario, es un horario. Que el muchacho no puede quedarse dando vueltas y salir allá afuera. Que el maestro, que no. Es decir, en la situación en la que estamos, es que un maestro no se atreve prácticamente ni a hablar. Tienen que ser algunos maestros, que los hay, que tienen cierto temple para controlar las aulas. Pero la mayoría de maestros no se atreve porque automáticamente tiene el miedo de que el muchacho le falte respeto, de que le diga 2 o 3 malas palabras, de que no le importe al muchacho dormirse ahí. Usted metió un tema que lo dejamos de lado, el tema familiar. No, que lo vamos a tocar en estos últimos minuticos. Que ese tema es urgente. Que la familia y este país entienda que un colegio no es una guardería. Exacto. Porque es que ahora los papás, lamentablemente... Aunque tiene un componente social que lamentablemente lo quieren ver de esa manera, que es una guardería. Porque muchos padres dicen, déjame salir de mi muchacho y lo voy a dejar el día entero en la escuela. Y no es así como usted lo dice. No es una guardería. Entonces no es una guardería. Después, por ejemplo, ya vemos también que los mismos papás, aparte que lo ven como una guardería, también lo ven como si fuera una empresa. Que la empresa está centrada en qué cosa? En la satisfacción del cliente. Con el tema de las notas, la promoción automática que hace muchísimo daño a los muchachos, que prácticamente hay un acuerdo verbal secreto. Que usted también ha dicho que nadie se quema aquí. Que nadie se quema, que no se le puede poner menos de 70 a un estudiante. ¿Qué tú le dices a los 4 estudiantes que tienen competencia en el aula? O sea, son héroes porque el resto no le importa, porque van a pasar como quiera. Pero ¿dónde vemos el fracaso? En 5º grado de secundaria, cuando el muchacho se da cuenta y despierta que él se tiene que ir ya, que el próximo año es 6º, que termina, que tiene que decidir si va a la universidad o no va. Claro. Y él se da cuenta de una cosa, doctor, como me dijo un joven que me reservo el nombre. Dice, padre, pues si es así como usted dice, yo no puedo, yo no tengo capacidad para ir a la universidad. Yo no estoy en capacidad. Pero ese es ese caso nada más. No, es que es la generalidad. Entonces, necesitamos que la familia apoye. Muchachos que se pasan 2 semanas que no copian nada. Los papás tienen que revisar. A veces los maestros se pasan semanas pidiéndole al papá que venga. Si que no aparece el papá. Por ejemplo, yo he propuesto que para que los papás tengan una respuesta positiva, que al papá que se le convoque, o a la familia que se le convoque 3 veces al centro y no aparezca, que se le bloquee la tarjeta de las ayudas. Y que coja una pelita, una carrerita para que les restituyan los fondos. Ahí volvemos otra vez al régimen de consecuencia. Régimen de consecuencia. Ahí volvemos. Régimen. Yo estaba ayer dando una charla en un centro educativo. Padre, ¿la iglesia está participando de forma activa o es usted que ha asumido en que todas esas cosas que usted señala, que yo digo, pero ¿por qué? Si tenemos presupuestos, si tenemos una serie de cosas que antes no teníamos, ¿por qué no se dan? Déjeme echar una queja. Porque y nos quedan los últimos 2 minutos y vamos a aprovechar esos 2 minutos como si fueran 2 años. 2 años. Aquí, por ejemplo, ha hecho mucho bien que los colegios católicos, todo lo que han podido pasar al convenio, hayan pasado. Pero el ministerio no nos ha cumplido a nosotros. Si, por ejemplo, al colegio mío, a los 3 colegios de los diversos niveles, inicial, primario y secundario, cumpliera con el convenio, con lo que dice el convenio, el Estado Dominicano, aquí el ministerio tuviera que reponerme a mí más de 15 millones de pesos, solamente en 42 meses que yo estaré en la parroquia, porque el ministerio no cumple con el convenio acordado. Entonces, queremos aquí una buena relación que dure, que sea perdurable y que sea una especie de círculo virtuoso, pero tiene que haber una respuesta de parte y parte. ¿Qué estoy diciendo con eso, doctor? Que aquí en todo el país hay muchísimos centros católicos que están ayudando a empujar hacia arriba la calidad y el nivel de los centros educativos. En el premio, nada más hay que mirar en el Premio Nacional a la Calidad Educativa para que usted vea quiénes son los que reciben los premios. Ya usted sabe quiénes son. Padre, yo quiero que en estos últimos 15 segundos, después de usted decirnos tanto, que usted le diga a nuestro público televidente y del país, en 15 segundos. Es difícil, pero yo sé que usted puede. ¿Qué tenemos que hacer con un orden de prioridad? No, es que lo digo con una palabra general. Es un compromiso de todos. Es que la educación es un compromiso de todos.
No es solamente la responsabilidad de un centro educativo, que esa es una parte. Por eso don Radamés Mejía el día pasado escribió un artículo en Acento diciendo claramente que está demostrado que después de más de 10 años... Se queda rector de Lucas Maima, de la PUCA. Radamés Mejía fue rector de la PUCA. Sí, que sí, exactamente. Sí. Radamés Mejía escribe un artículo y él dice, claro, que queda demostrado que no es solamente el tema de dinero, que eso es un componente, que hay otros elementos que tenemos que hacer, revisar y echar para adelante. Todos Entonces, es un compromiso de todo, de cada papá, de cada mamá, de que un papá le pueda quitar en la noche el teléfono al muchacho, porque en cualquier curso, cada día, si tú preguntas a los muchachos, entre 7 y 8 muchachos, dice que se han dormido entre las 3 y las 6 de la mañana. Bueno, padre, ¿entiende? Lamentablemente, yo creo que con esa palabra que usted utilizó, un compromiso de todos. De todos. Ahí lo dice todo. Sí. Muchísimas gracias, padre, por este primer encuentro con nosotros aquí en Sin Esquemas. Y yo espero contar una vez más con usted aquí, que siempre toquemos que otros temas. Quiera, a nuestro gusto. Público televidente agradecemos que siempre nos sigan y que entiendan que el objetivo nuestro es es llevar información oportuna en la que usted puede estar de acuerdo o no, pero nunca aquí venimos a traer diatribas y dime y te diré, sino a tratar de aportar. Hasta otra próxima entrega de Sin Esquemas.